Ok, buenas noches, Álvaro. Mireya González, buenas noches, Patricia. Buenas noches, Isabelita, buenas noches. Buenas noches, pastor. Ujú. Buenas Ya enciendo noches. Bienvenida, Mireya González, a nuestra Día de Acción de Gracias. Hoy lo tenemos dividido en dos partes, Mireya. Es que la primera parte es la clase que tomamos en la academia y luego vamos a tener la segunda parte de la acción de gracias propiamente. Pero el tema de hoy es muy, muy, muy importante. Eh, Hace 8 días, Espíritu Santo, revélanos tu palabra y Sí, muéstranos la conexión que hay de Levítico 16 y de todos los sacrificios con Hebreos, Señor. sí, Señor. Permite que esto sea claridad para una comprensión y entendimiento de tu verdad y de lo que tú fuiste y eres como nuestro sumo sacerdote. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo, te pedimos a ti, Espíritu Santo, que vengas y hables. Tú que fuiste colocado para enseñarnos toda la verdad. Bendito eres, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué es? Ok. Yo les había pedido que leyeran Levítico 16 y varias veces que leyeran Hebreos 8, 9 y 10 y que leyeran toda la carta a los hebreos. Pero miren lo que vamos a mirar hoy y vamos a dar un inicio de Hebreos desde el capítulo 7 para mirar cómo estas dos cosas, o estos dos libros, no cosas, perdón, se complementan y aclaran, ¿no? Y vamos a estudiar hoy Hebreos 7. ¿Cuál es el tema de Hebreos? El escritor de Hebreos ahora explica un tema que él había introducido en Hebreos 2:17. Y miren lo que dice en Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ok. Antes de continuar, ¿hay alguna inquietud de la clase anterior de Levítico 16 que ustedes quisieran plantear, quisieran mostrar? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias. Buenas Ok, noches. ok. Buenas noches. Buenas noches. Pendiente de Mireya González, que se me pierde, se me va, regresa y ahora se me perdió. Ok. Eh, entonces, miren, haciendo la introducción de Hebreos, el capítulo 7, y vamos a ver cómo se complementa precisamente con Levítico 16. Y es que ya este tema comienza a ser tratado en el verso que acabo de leerles en Hebreos, el capítulo 12, el verso 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Y está hablando de Jesús. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Y miren que es un pasaje precioso, como introduce todo esto, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote y el sacerdote es el que intercede ante el Padre en favor de los fieles. Dice, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. O sea, hacer esa relación, hacer esa unión, hacer
eh, esa, dice, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ya este tema también es nuevamente presentado porque lo va introduciendo el escritor de Hebreos. En Hebreos el capítulo 5, el verso 10, siendo constituido por Dios sumo No tengo sacerdote. audio con. Jesús es constituido por Dios mismo No tengo sumo audio con. sacerdote. No, Y yo no sé dice, cómo se llama. según el orden de Melquisedec. Interesante, ya vamos a hablar un poco de Melquisedec. O sea, que él había comenzado a tratar el tema también en Hebreos 5:10, pero tuvo que pasar un tiempo advirtiendo a los cristianos, a los que escribía en esta carta, eh, porque estaban desalentados No. acerca del peligro de no continuar y progresar en la vida cristiana. Ahora, ¿cómo como un autor de una buena historia, como un autor de una buena historia de detectives, el autor de Hebreos señala un personaje del Antiguo Testamento que muchos podrían considerar insignificante y le da, óiganlo bien, a ese personaje una prominencia real. ¿Quién? Melquisedec. Ahora, estos cristianos judíos a los que se escribe la carta a los hebreos estaban interesados en Jesús como sumo sacerdote, pero tenían una objeción. Y era una objeción intelectual ante la idea misma, ¿no? Eh, de lo que ellos creían. Y esto es porque Jesús, ¿saben por qué? Porque Jesús no venía de una tribu sacerdotal. ¿Cuál es la tribu sacerdotal? Leví. Leví. Exactamente, la Leví. tribu de Leví. O que Jesús no viniera de la familia sacerdotal. ¿Y cuál es la familia sacerdotal? La La de de Aarón. Judá. La tribu de Leví es tribu sacerdotal. Tenía Aarón, Moisés, eso, Aarón. la familia de Aarón, exactamente, la familia de Aarón. Es ya la familia propiamente de los sumos sacerdotes. Ok. Sí, es la de los Y sumos miren que el sacerdotes. autor a los hebreos quiere eliminar estos problemas intelectuales que los cristianos judíos tenían con el evangelio. Ahora, estos problemas intelectuales les estorbaban para poder continuar madurando en Jesús. Ellos no podían considerar que Jesús no viniera de esa tribu ni de esa familia y que fuera ahora el sumo sacerdote, ¿no? Eh, Mm, ¿Por qué? Por sus conceptos previos. Ahora, de la misma manera, muchos cristianos se traban en cuestiones intelectuales que podrían ser resueltos para que puedan seguir adelante con Jesús. Ahora, si un cristiano está trabado en cuestiones como la creación, la evolución, la validez de los milagros u otras cosas por el estilo, ellos necesitan solucionar esas dudas para poder avanzar con Jesús. Ahora, mm, este capítulo también es importante porque nos muestra cómo debemos pensar acerca de las instituciones del Antiguo Testamento, del mm, sacerdocio y de la ley. Entonces, mm, miren lo que vamos a ver. Melquisedec y su relación con el sacerdocio arónico. Y miren lo que dice en este capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham. Recuerdan que lo mencionamos el domingo. El cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primero el nombre de Melquisedec, rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, mm. permanece sacerdote a Para siempre. perpetuidad. Mm, Por estas descripciones que se hace aquí, hablando de que no tiene principio de días ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios. Muchos teólogos han querido unir tanto a Melquisedec como a Jesús, como el Hijo de Dios, en uno solo. ¿Qué salió a recibir Abraham que volvía de la derrota de los reyes? Dice que después de que Abraham derrotó a la alianza de los reyes que tomó cautivo a su sobrino Lot, se encontró un sacerdote misterioso llamado Melquisedec. Abraham se lo encuentra regresando de derrotar a aquellos reyes. Dice, y resulta que ese sacerdote misterioso, que también era rey en la ciudad de Salem, un nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Dice, se llenan de inquietud. Y la historia nos muestra, miren, el peligro de combinar la autoridad civil con la religiosa. Por eso Dios les prohibió a los reyes de Israel que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es la excepción única. Ni lo civil ni lo religioso se puede confundir. Ahora, dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era solamente un adorador del Dios verdadero, tenía el título de honor, sacerdote del Dios Altísimo. Eh, y la grandeza de Dios magnifica la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Cualquier sacerdocio es evaluado de acuerdo al estatus de la deidad a la cual se sirve, lo que significa que Melquisedec debe haber sido de un tipo de sacerdocio altamente exaltado. Ok, nos dice entonces el pasaje que este Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Altísimo. Y dice, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes. ¿Y qué fue lo que hizo? Le entregó el diezmo. No. Primero, ¿qué es lo que hace Melquisedec? Ah, Le ofrece pan y vino. No, pero antes de ofrecerle pan y vino, Lo mire, bendijo. lo bendijo. Primero lo bendice. Ahí lo que dice el verso 1 del capítulo 7. Abran sus Biblia en el capítulo 7, que es el que estamos estudiando. O sea que me dice, este Melquisedec lo bendijo, bendijo a Abraham. Y Abraham, óigalo bien, en respuesta a la bendición que recibía, le dio a Melquisedec el diezmo. mm, Y dice que le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y esto también se menciona en Génesis 14:20. Ahora, continúa diciendo que este nombre, dice, cuyo nombre, dice el verso 2, significa primeramente rey de justicia. Y también dice, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Y estamos en el verso 2 del capítulo 7. Cuyo nombre significa entonces primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. O sea que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia. ¿Significa qué más? ¿Rey de qué? De paz. De Salem. Porque Rey de rey de Salem. paz. Porque ese nombre Salem significa paz. Significa paz. O sea que miren, el orden es sutil, pero es importante. Primero, Melquisedec en su mismo nombre es llamado Rey de Justicia y luego es llamado Rey de Paz. Como siempre, la justicia viene antes que la paz. Y la justicia es el único camino verdadero hacia la paz. La gente busca esa paz en el escape, la evasión o en el compromiso, pero solamente la encuentra ¿en qué? En la justicia. La La justicia. paz sin justicia, dice Spurgeon, la paz sin justicia es como la superficie lisa del arroyo antes de caer
allá en el Niágara. Creo Niágara que se en está el refiriendo a las cataratas del Niágara, Niágara. ahí en el límite de Canadá y Estados Unidos. Y Mm, Spurgeon hace una ilustración, dice, la paz sin justicia es como la superficie lisa del arroyo antes de caer en el Niágara. Ahora, el hecho que estos hombres tienen, que estos nombres tienen significado y que el Espíritu Santo nos explica este significado, muestra que cada palabra tiene importancia y es inspirada por mm, el Espíritu Santo destinaba una enseñanza en los nombres. Así nos mm, instruye el apóstol en el pasaje que tenemos ante nosotros, ¿no? Y miren, la inspiración verbal de las escrituras, por tanto, puede verse como una instrucción que el Espíritu Santo mismo da para nosotros, mm, incluso en los propios nombres de las mm, personas y de los lugares. Ahora, mm, los que rechazan la inspiración verbal deben, en efecto, condenar al gran apóstol de los gentiles, cuya enseñanza se basa tan frecuentemente en una palabra. Ahora, él hace más palabras y nombres de lo que cualquiera de nosotros debería mm, haber pensado. Y otra vez tengo que aludir a Spurgeon diciendo que fue guiado por el Espíritu del Señor y por lo tanto estos nombres estaban correctos. Y dice, mm, por mi parte temo más hacer muy poco de la palabra que de ver demasiado en ella. mm, Dice que este rey Melquisedec era sin padre y sin madre. mm, No se dice nada acerca de la genealogía de Melquisedec en el pasaje de Génesis 14 mm, o en ningún otro lado. Y en lo que refiere al registro bíblico, él no tiene padre ni madre, ni principio de días ni fin de días. mm, Dice aquí el verso 3 del capítulo 7 que estamos estudiando. Dice, mm, vemos, pero muy poco de él. Sin embargo, mm, no vemos nada poco en él. mm, Estas palabras son nuevamente de Spurgeon. Dice, vemos, pero muy poco de él. En mm, cuanto a su origen, sencillamente aparece. Pero miren luego lo que anota Spurgeon. No vemos nada poco en él. O sea, mm, ¿sí entiende la frase, no? Vemos muy poco mm, de él en su origen, pero no mm, vemos nada poco en él. O sea, es mm. mucho lo que Mucho lo que ahora se ve. podemos ver en él. Sí, o sea que a pesar de que casi todos los comentarios están en desacuerdo unos con otros en este punto, algunos piensan que sin padre, sin madre, sin analogía, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, significa que Melquisedec era un ser celestial, sino una Mm, apariencia preencarnada de Jesús mismo. Interesante esto. Ahora, dice, hecho semejante al Hijo de Dios. El verso 3 del capítulo 7, ¿no? Dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y en realidad no es que Jesús tenga un tipo de sacerdote como el de Melquisedec, un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec. Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como el de Jesús. Es a la inversa. Dice que es hecho semejante en Hebreos 7:3. O sea, eh, esta semejante es una palabra griega apoi- apomoimenos. O sea, una palabra griega antigua que no es usada en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y es una palabra sugerente que se utiliza en el activo de una copia o modelo, ¿no? Y en el pasivo de un hecho semejante. O sea que era como si el padre no pudiera superar, no pudiera esperar, óigalo bien, por el día de la entrada sacerdotal de su hijo dentro del velo, pero debe anticiparse a las maravillas de su ministerio,
al personificar ¿qué? Sus rasgos principales en miniatura. Continúa diciendo que permanece en el verso 3, sacerdote a perpetuidad. Permanece sacerdote para siempre. Y a esto se refiere la continuación del orden sacerdotal de Melquisedec. O es evidencia de que Melquisedec fue en realidad Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento. El sacerdocio de Jesús permanece hasta este día y por la eternidad. El de Melquisedec se une con el de Jesús. ¿Quién me lee del verso 4 al verso 10? Que es el siguiente perícopa. ¿Quién dijo yo? No lo tiene, no tienen sus Biblias ahí. O sea que en este pasaje Melquisedec es superior a Abraham, porque Abraham le dio diezmos a Melquisedec y porque Melquisedec bendijo a Abraham. Miren lo que dice en este pasaje, en estos versículos. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice que Abraham el patriarca, dice el pasaje del verso 4, para Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Verso 4 y verso 5. Dice, los hijos de Leví tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ahora, el sacerdocio de Leví recibía diezmos de Israel como un mandamiento. Abraham dio voluntariamente el diezmo a Melquisedec. Y esto hace que lo que Abraham dio a Melquisedec sea más grande que el pago del diezmo por parte de Israel al sacerdocio instituido por Moisés. Dice que Abraham dio los diezmos del botín. Y botín es literalmente la parte superior del montón. Al mejor botín de guerra. Ahora, cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, literalmente lo tomó de lo mejor que llevaba para entregarlo. Dice que también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que debido a que toda la tribu de Leví estaba genéticamente en los lomos de Abraham, cuando él hizo esto, vemos al sacerdocio del Antiguo Testamento pagando el diezmo al sacerdocio de Melquisedec. Esto muestra entonces que Melquisedec está en una posición de autoridad sobre Abraham y sobre su descendiente Leví. La frase que dice ahí en el verso 9, y por decirlo así, ojalá, mucho cuidado, es importante. El autor de Hebreos sabe que él está usando un punto alegórico, por lo que no quiere que se le tome demasiado literalmente. O sea que el menor, dice el pasaje, es bendecido por el mayor. Por lo tanto, Melquisedec mostró que era mayor que Abraham, porque lo bendijo. Por su parte, Abraham aceptó que Moisés era mayor cuando recibió
la bendición. Ahora, un comentarista, Max Knight, dice que la bendición de la que se habla aquí no es el simple desear el bien a otros, lo cual puede ser hecho por menores a mayores, pero es la acción, óigalo bien, de una persona autorizada para declarar la intención de Dios de otorgarle las cosas buenas a otro. ¿Quién me lee el verso 11 de Hebreos, el capítulo 7, por favor? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Miren estos interrogantes que plantea este pasaje, haciendo esta comparación de sacerdocios. O sea que hay la necesidad de un nuevo sacerdocio. El sacerdocio levítico nunca hizo nada perfecto. Y es lo que plantea y comienza a plantear en este capítulo 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice este verso 11. Esto muestra la necesidad de un orden de sacerdocio diferente, ¿no? Y habla si la perfección pudiera venir por el sacerdocio levítico, no hubiera necesidad de otro sacerdocio. Pero Dios describió otro sacerdocio en el Salmo 110, verso 4. Miren lo que dice aquí hablando de esto. El Salmo 110, el verso 4. Dice así: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire pues, el simple hecho de que Dios describa a un sacerdote según el orden de Melquisedec en el Salmo 110, el verso 4, muestra que hay algo que falta en el sacerdocio según el orden de Aarón. Dios nunca establecería un sacerdocio innecesario. El término sacerdocio levítico simplemente describe el sacerdocio judío del Antiguo Testamento. Se le llama levítico porque la mayoría de las instrucciones para el sacerdocio del Antiguo Testamento se encuentran en el libro de Levítico, escrito con todas las normas y todos los sacrificios que la tribu de Leví debía llevar a cabo. Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea que el sacerdocio del Antiguo Testamento es el sacerdocio asociado con la ley de Moisés. El sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham, no con Moisés. Hay que hacer esas diferencias, ¿no? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea que ese sacerdocio se asocia con la ley, pero el sacerdocio de Melquisedec se asocia con Abraham, no con Moisés. Ok, o sea que miren, aquí hay en el verso 12 el cambio de sacerdocio y el cambio de lugar de la ley de Moisés. ¿Qué dice el verso 12 del capítulo 7 que estamos estudiando? Porque cambió el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea que dice cambiado el sacerdocio. Y esto es importante, ¿no? Esto se desarrolla lógicamente a partir del Salmo 11.4. Miren lo que dice este Salmo 11.4.
¿Cómo se complementa la palabra, no? Una parte con la otra. Dice el Salmo 11:4, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios nunca introduciría un nuevo sacerdocio si no fuera necesario. Y nunca introduciría un sacerdocio inferior. La primera mención del sacerdocio del orden de Melquisedec, aquí en el Salmo 110:4, que ya lo leímos, pero vale la pena volver sobre él. Salmo 110, verso 4. Dice así: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y lo que dice entonces Hebreos, el capítulo 7, el verso 11, que estamos estudiando. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibiría el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? O sea que miren, todo esto muestra que Dios quería que se cambiara el sacerdocio. Y esto se está refiriendo entonces al sacerdocio levítico, al sacerdocio Melquisedec, sacerdocio levítico en la, no es en la cara, en la muestra misma de Aarón, ¿no? Dice, cambiado el sacerdocio. Dice este verso que estamos mirando, el verso 12 del capítulo 7, necesario es. O sea que el sacerdocio de Aarón estaba conectado a la ley de Moisés. Así que si es cambiado el sacerdocio, debemos anticipar algún cambio en el estatus o lugar de la misma ley. ¿Quién me lee el verso 13 y el verso 14 de este capítulo 7? Y aquel Pues de quien aquel se dice. Ah, sí, sí. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece ¿Quién a digo yo? otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. ¿Por qué? Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Miren, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y esa otra tribu de la cual se está refiriendo es a la que menciona, la tribu de Judá, ¿no? Dice, bajo la ley de Moisés, Dios ordenó específicamente que solo aquellos de la familia de Aarón podían servir en el altar en sacrificio. Y dice, de quien se dice esto es de otra tribu. O sea que Jesús obviamente no es de la familia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví. La tribu de Judá era la tribu de Jesús. Era la tribu del linaje del mismo Jesús, ¿no? Y no tenía que ver nada con el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón estaba asociado con la ley de Moisés. Por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés, Jesús nunca podría ser un sacerdote. Si Él es nuestro sumo sacerdote, debe ser bajo otro principio. Ojo con esto. Y Ricardo, eran las inquietudes que tenían los judíos que se habían convertido, ¿no? Como que ahora Jesús va a ser sumo sacerdote, ¿no? Sí, cuéntame. o sea que pues desde ese momento Dios estaba anunciando aquel sacerdocio, digamos, definitivo. Sin embargo, el pueblo de Israel solamente tomó el sacerdocio de Aarón, de Leví.
No entendí tu pregunta, Isabelita. Pues según todo lo que estamos viendo, Dios estaba anunciando el sacerdocio definitivo de Cristo en Melquisedec, pero el pueblo de Israel mm, no tuvo en cuenta eso, sino el sacerdocio ya de Leví. Claro, claro. Y ese era el conflicto por el cual en alguna buena manera se escribe la carta a los hebreos, para hacer y mostrar que el sacerdocio de Leví y el sacerdocio arónico era un sacerdocio imperfecto y era un sacerdocio que había pasado, que no tenía ahora término alguno, ¿no? Al cumplirse, ¿no? Y cómo Jesús se había convertido precisamente en el nuevo sacerdote, según orden superior. ¿Cuál? Según el orden de Melquisedec. Ok. Pero ellos entonces, ¿qué interpretación le dieron a eso? No, ¿nunca Eh, lo tuvieron en cuenta? No, tenían dudas acerca de cómo podía complementarse si Jesús no era de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo podían ellos relacionar lo uno con lo otro si ellos venían de una cultura de la ley, de una cultura del sacerdocio, ¿no? Por eso, en este capítulo 7 lo está planteando. Pero ahora el 8, el 9 y el 10 va a dar la respuesta a esa inquietud, ¿no? Que se tiene, ¿no? O sea que miren, de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar bajo la ley de Moisés, ¿no? Y solo Aarón, ¿no? Era la figura de ese sacerdocio, ¿no? Ok, recuerden entonces esa diferencia de las tribus y lo que estamos planteando aquí en el capítulo 7 es esa duda que los hebreos que eran judíos cristianos tenían respecto al sacerdocio de Jesús. ¿Cómo podemos unir o cómo podemos dar respuesta, ¿no? Porque ellos tenían un antecedente, ¿no? ¿Quién me lee el verso 15 y el verso 17, por favor? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no Ah, constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. o sea, lo que aquí ya está desvirtuando es que el sacerdocio arónico no sirve. El Mm, sacerdocio arónico ya cumplió, por decirlo así, perfecto. su función. Ya no hay necesidad de sacrificios. Y miren, muchos aquí se plantean, ¿no? Con el sacerdocio de la Iglesia Católica. ¿Es un sacerdocio de de qué origen? Arónico. Arónico, levítico, pero ese sacerdocio ya está pasado, porque no tiene que ver nada con los sacrificios. Y es lo que ocurre entonces, miren, cuando dicen que en cada misa hay un sacrificio, ¿no? Y que por eso el sacerdote hace ahí el sacrificio. Tiene toda esa ideología, ¿no? O sea que miren lo que va a plantear, que este sacerdocio, sí. Y además todos los ornamentos, ¿no? Porque yo sé, él tenía el pectoral, tenía como copiaron de cierta manera los ornamentos. Exactamente, exactamente. Aún hasta los ornamentos, ¿no? Han sido copiados como origen de, ¿no? Ok. Eh, Se nos está terminando el tiempo. Vamos a ver si termino aquí con esto. O sea que miren, lo que ha planteado el capítulo 7 es una comparación entre el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Y nos está mostrando que ya el sacerdocio de Melquisedec terminó, por decirlo así, una función. Y que ahora el que permanece es
el orden, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea que el sacerdocio de Jesús no está basado en una ley o en una herencia, que era lo que ocurría con el sacerdocio levítico, o la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Para ellos era supremamente importante y era el conflicto que estaban teniendo los cristianos a los que escriben la carta de Hebreos, ¿no? Sino que el sacerdocio nuevo está constituido en una vida indestructible de Dios. Y por eso dice, tú eres sacerdote para siempre. Y esto podía ser dicho por el Mesías, ¿no? Que era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Nunca podría ser dicho de un sacerdote según el sacerdocio, según el orden de Aarón, ¿no? Pues ninguno de ellos tenía el poder de una vida indestructible. Y cada uno de ellos sirvió como sacerdote por un periodo limitado, en el caso de los sacerdotes arónicos, y limitado aún a su propia vida, ¿no? Dice que según el poder de una vida indestructible, ¿no? Dice, miren lo que Mateo 27:1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entre aquellos, o sea que entre aquellos que conspiraron para matar a Jesús, había sacerdotes de la orden de Aarón. Pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, les mostró que Él era superior cuando triunfó sobre la muerte. Verso 18 y verso 19. Dice, porque la ley es anulada por medio, como medio para establecer nuestra relación y acceso a Dios. Y dice estos versos, ¿no? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción a una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. O sea que miren que a causa de su debilidad e ineficacia, ya la ley es imperfecta. Y en su debilidad e ineficacia, nada perfecciona la ley. O sea que la ley establece los estándares perfectos de Dios, pero no da el poder para cumplirlos. Que todos los legalistas recuerden esto. Nada perfeccionó la ley. Que los adventistas recuerden esto. Nada perfeccionó la ley. Que todos aquellos que sueñan con la ley como la regla de la vida recuerden esto. Nada perfeccionó la ley. Y esas son palabras de un comentarista, Newell. Y me refiero a este término, nada perfeccionó la ley, que está en el pasaje que venimos leyendo. Por lo tanto, la ley es valiosa porque nos muestra los estándares perfectos de Dios, pero no fue hecha con el propósito de ser la base del caminar del hombre con Dios. Y esto es porque la ley es débil. La ley es ineficaz cuando se trata de salvar mi alma o de darme poder sobre el pecado. No puede, ¿no? La ley nos da un diagnóstico, eso es cierto, un diagnóstico experto de nuestro problema con el pecado, lo cual es esencial, pero la ley no da la cura para nuestro problema con el pecado. Solo Jesús puede salvarnos del pecado. Ok. Bueno, me quedan unos minutos para concluir, a ver si alcanzo a concluir este capítulo 7. O sea que dice aquí en el verso que hemos leído, queda pues, y es muy importante esa palabrita, ¿no? Queda pues, ¿no? Sí, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto,
y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Ok, avancemos un poco. Dice, abrogado el mandamiento anterior, dice el pasaje que hemos leído, la introducción de una mejor esperanza. O sea que aquí el autor llega a la misma conclusión acerca de la ley, a la que Pablo llegó en Gálatas 3, del verso 19 al verso 25. Y miren, Pablo, qué sabiduría. La manera como él llegó a plantearlo en el capítulo 3 del verso 19 al 25. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Dice el verso 21 del capítulo 3 de Gálatas. De ningún modo, es entonces, Pablo responde, de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, dice Pablo aquí en Gálatas, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Importantísimo esto. La ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea que la ley cumple un sentido de ser. Es un ayo, es una ayuda que nos conduce a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra cuán incapaces somos de cumplirla. ¿Y cómo entonces necesitamos de Cristo? Pero ahora que ha venido la fe en Cristo, ya no estamos bajo la ley. Miren lo que dice en el pasaje leído, una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Nosotros tenemos una mejor esperanza y esa mejor esperanza nos acerca a Dios. ¿A través de qué? De un mejor sacerdocio y a través de un sumo sacerdote indestructible. Nuestra esperanza está en Jesús, no en la ley de Moisés o en nuestra capacidad para cumplirla. No, de ninguna manera. ¿Quién me lee el verso 20, verso 21? Aquí se va a mostrar la superioridad de nuestro sumo sacerdote. Dice, Jesús fue hecho sumo sacerdote por un juramento directo de Dios. El 20 y el 21, ya concluimos. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Sí. Perdón, estoy leyendo en Gálatas. Es en Hebreos. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los Ajá. otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta la manera como el autor, el Espíritu Santo, ha venido, por decirlo así, haciendo a un lado el sacerdocio arónico? ¿Y cómo está mostrando el sacerdocio de Melquisedec, del cual es Jesús, con una superioridad única para cumplir una función de redención? Dice, y esto no fue hecho sin juramento. El sacerdocio de Jesús fue establecido con un juramento. Y ese juramento está registrado en el pasaje que hemos leído del Salmo 114. Juró Jehová
y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tremendo, ¿no? Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, todo esto, ¿por qué y para qué? Qué bien que estos cristianos judíos hayan tenido estas inquietudes para esclarecernos la superioridad del sacerdocio de Jesús. Sin juramento fueron hechos sacerdotes. El sumo sacerdote del orden de Aarón fue designado por herencia. Siempre el sumo sacerdote daba a su hijo esa capacidad de ser el sumo sacerdote. Y no era por carácter personal o un juramento de Dios, ¿no? Así se estableció, pero no fue así con Jesús. Y el orden sacerdotal de Melquisedec, Dios incluso selló su elección con un juramento. O sea que miren que Jesús es nuestra garantía de un mejor pacto. Sí, Jesús es nuestra garantía. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y dice que Jesús fue hecho fiador. Y la palabra griega antigua para fiador es eguos, que describía a alguien que daba una garantía, a alguien que daba seguridad. Y era una persona que podría servir de fiador para un préstamo o alguien que pagaría la fianza para un prisionero. Y Jesús mismo es que la garantía de un mejor pacto. O sea, Él lo es todo. Y es interesante mirar esto desde esta perspectiva de la ley y del sacerdocio, ¿no? Para entender que Jesús cumplió todas las normas y fue superior. Dice, un mejor pacto. Y el antiguo pacto tenía un mediador, ese era Moisés, pero nadie para garantizar el lado del pacto del pueblo. Por lo tanto, fallaban continuamente. Pero el nuevo pacto, ¿a lo que se refiere esto? Cuando dice un mejor pacto, tiene un consignatario que lo garantiza en nuestro nombre. Por lo tanto, miren, el nuevo pacto se sustenta en lo que hizo Jesús y no en lo que nosotros hacemos. Oigan, hijos de Dios, Él, Jesús, es el fiador suyo. Él es el fiador, no nosotros. ¿Se pueden imaginar? ¿Qué es lo que hace un fiador? Alguien que me lo diga. Es el que, Respalda el que como la responde deuda. responde por otra persona. Si responde ¿Responde por quién? por otra persona. ¿Pero por qué por otra persona? Por el de En una deuda, en un, O por sea, una que deuda, el por un fiador compromiso, un contrato. responde por la deuda que no ha sido pagada, ¿no es cierto? Ah, ok. Y eso es lo que ocurre con Jesús. Nosotros no tenemos de dónde pagar y Él se constituye en nuestro fiador. Así es. Y se dice que Él es el fiador de un mejor pacto. Y la palabra usada aquí para pacto, la palabra griega es diateque. No es el término usado comúnmente para pacto, que es sinteque. El significado literal de diateque, que es la palabra que se usa aquí para hablar de un mejor pacto en Jesús, se acerca más a la idea de testamento, en el sentido de una última voluntad, o sea, un testamento. Y tal vez el autor está intentando enfatizar que si bien un pacto podría considerarse como un acuerdo al que llegan dos partes, el testamento es dictado solo por el testador. O sea que el acuerdo bajo el que nos encontramos con Dios a través de Jesús no es algo que nosotros hayamos negociado con Él. Él nos ha dictado los términos y nosotros sencillamente aceptamos o rechazamos. O sea, Él es el que establece el pacto.
Por eso dice, de un mejor pacto. Y este mejor prueba que Él es digno, que Él es capaz de ser nuestra garantía, nuestro consignatario de un mejor pacto. Es nuestro fiador. Y miren lo que va a concluir en el verso 23, 24 y 25. Y es un sacerdocio inmutable, que significa una salvación perpetua. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren, dice los otros sacerdotes, y se refiere a los sacerdotes levíticos. Llegaron a ser muchos. Dice, pero este nuevo sacerdote tiene un sacerdocio inmutable. Es Jesús. Nunca morirá. Murió, pero resucitó. Él tiene un sacerdocio permanente. No tenemos que preocuparnos porque vaya a ser reemplazado por un mal sacerdote, que era la inquietud que tenían en el pueblo judío, ¿no? Dice que ese sacerdote inmutable permanece para siempre. Y esto lleva a la idea de permaneciendo como siervo. Jesús permanece para siempre. Y Él permanece como siervo, incluso después de haber ascendido al cielo. Sí. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Miren que la naturaleza inmutable del sacerdocio de Jesús significa que la salvación que ofrece es inmutable, que la salvación que ofrece es permanente, que la salvación que ofrece es segura, ya que Jesús es nuestro sumo sacerdote por siempre. Él puede salvar para siempre. De ahí que una vez salvados, siempre salvo. Siempre salvo. Dice, también puede salvar a los que se acercan a Dios. Esto nos dice a quién puede salvar Jesús. Se refiere a aquellos que permanecen en el Hijo y tienen comunión con el Padre. También nos dice a dónde tenemos que llegar para hallar salvación. A Dios. Una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa es ir a Dios. Ahora, algo más es que esto muestra el lugar de permanecer en la seguridad del creyente. Cuando por Él, por Jesús, nos acercamos a Dios. Él nos salva perpetuamente. O sea que en Jesús hay seguridad total de salvación. Si ustedes querían verlo de otra manera, lo estamos viendo ahora a partir de esta carta de los Hebreos. Y miren lo que dice, viviendo siempre, ¿para qué? ¿Qué dice el verso? Viviendo siempre, ¿para qué? Interceder. Para interceder por ellos. Ciertamente, esto nos da fuerza, el saber que Jesús siempre está orando por nosotros y que Él vive siempre para interceder por nosotros. Y esto es un gran estímulo para cualquiera que sienta ganas de renunciar a la vida cristiana. Romanos 8, 33 y 34 nos reafirma esta verdad. Romanos 8, 33 y 34. Dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que nuestro bendito Señor está intercediendo por nosotros, pero de ninguna forma intenta apaciguar a Dios.
Todo lo que el santo ser de Dios y su gobierno justo pudieran pedir fue satisfecho en la cruz, completamente y para siempre. ¿Se pueden imaginar a Jesús defendiéndonos contra cualquier acusación o condena a través de su intercesión por nosotros? No, ya todo hecho fue. ¿Dónde? En la cruz, en la cruz. Bueno, vamos concluyendo este capítulo para que cantemos 2 canciones y luego demos testimonios. Y es el verso 26 al 28. Jesús está mejor calificado, según este verso, para ser un sumo sacerdote que cualquier otro sacerdote a la orden de la ley de Moisés. Y eso es lo que nos enfatiza este pasaje, ¿no? Con esto concluye, mostrando que el sacerdocio de Melquisedec, el cual es Jesús, es superior y que nada tiene que ver el sacerdocio levítico. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, nos convenía inocente, nos convenía sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Y para siempre. Subrayado, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Miren la manera como presenta, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Los sacerdotes bajo la ley de Moisés no tenían el carácter personal del Hijo de Dios. Jesús es santo, Jesús es inocente, sin malicia ni engaño, sin mancha, apartado de los pecadores, en el sentido de no compartir el pecado. Jesús es superior en su carácter personal que cualquier sacerdote terrenal. Dice que hecho más sublime que los cielos. El carácter. Álvaro, por favor, búsqueme la canción. Es que yo le había dado 2 canciones, pero búscame otra canción. Santo, ¿cómo es que dice esa canción? Santo es él. Santo por siempre. Santo por Santo por siempre. Sí, siempre. sí. Yo Ah. creo que nada mejor para cantar esta canción como el cierre de esta enseñanza. O sea que Él es hecho más sublime que los cielos. El carácter perfecto de Jesús se demuestra por 2 hechos, tengámoslo presente. Primero, por su exaltación en el cielo. Y segundo, por el hecho de que no necesitaba ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, lo que los otros sacerdotes necesitaban hacer cada día. O sea que recuerden, primero Él es exaltado y por eso es hecho más sublime que los cielos. Y segundo, porque Él no necesitó sacrificio por sus pecados. Dice, ofreciéndose a sí mismo. Y esto es totalmente único. Un sacerdote puede traer un sacrificio y ofrecerlo en el altar. Pero Jesús fue tanto el sacerdote como el sacrificio. Y esto es el mejor sacrificio entregado a Dios, el Padre, a Dios el Padre, por el mejor sacerdote, cuando se ofreció a sí mismo con una ofrenda voluntaria. O esto hace que el sacrificio de Cristo, dice, miren lo que dice Spurgeon, esto hace que el sacrificio de Cristo sea tan bendito y glorioso. Arrastraron los bueyes y llevaron las ovejas al altar. Ataron los becerros con cuerdas, incluso con cuerdas al cuerno del altar. Pero no fue así con el Cristo de Dios. Ninguno lo obligó a morir. Entregó su vida voluntariamente, porque tenía poder para entregarla y para volverla a tomar. Y concluye esta parte, porque la ley constituye
sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso ocurría bajo la ley de Moisés. Eran hombres débiles. Pero Jesús es el Hijo, hecho perfecto para siempre. Como Él es sumo sacerdote perfecto, pudo ofrecerse y pudo entregarse a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús está Sacrificio perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote, perfecto por siempre. Esta manera como el Espíritu Santo nos lleva a este pasaje tan particular y tan especial, hablándonos de la supremacía de Jesús, es un pasaje, créanme, fantástico, único, donde podemos ver a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, santo por siempre. Coloquemos esta canción y digámosle, no hay otro como tú, Jesús. Hay otro como tú. Solo Pastor, tú eres ¿me perfecto. me hace administrador, por favor, para compartir pantalla? Ok, sí, claro que sí. Santo, santo por Santo siempre. por siempre. Bendito sea el Señor. Dígale y cerremos los ojos. No hay otro como tú, Señor. Dígale, no hay otro como tú. Dígale, solo tú eres santo. Bendito seas. Bendito por siempre, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Bendito eres. Hoy queremos expresarlo. Hoy queremos cantarlo. Hoy queremos reconocerte como el único. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Aleluya. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo
santo, santo por siempre. No hay otro. No hay otro como tú. Tú eres santo por siempre, porque tú eres perfecto. Y solo tú podías ofrecer este sacrificio perfecto por nosotros. Bendito seas. Bendito seas. Hoy exaltamos tu nombre, porque tal como lo dice Hebreos 7, tu sacerdocio es indestructible. Tu sacerdocio es perfecto. Y nadie mejor que tú para ser el fiador de un nuevo pacto. Un pacto de salvación. Bendito por siempre, Señor. Bendito eres. Vamos dándole gracias a Dios por este mes que está terminando. Y vamos a cantar esa canción de gracias al Señor. Gracias porque Él ha sido bueno. Bueno por siempre. Aleluya, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por cada día de este mes de septiembre que está terminando, que está concluyendo. Gracias, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Gloria a tu nombre. Me has tomado en tus brazos. Amén. Y me has dado salvación. Eso hiciste como nuestro sacerdote. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción. Y te
cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy la gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Jesús, que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Leira yanaksai, asnamai tendei husa, atsai lei, umai shwangai. Gracias. Muchas gracias, Señor. Xana yudalla vida ma, zilai haseningei. Itenahanda bisalei, jama hitsnamai, uzaidi. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Aleluya, Señor. Aleluya. Bendito eres. Bendito es el Señor.
Ok. Solo hasta ahí, nuestro querido Álvaro. Tiempo precioso. ¿Qué remate estas dos canciones para el estudio de Hebreos capítulo 7? ¿Cómo nos fue durante el mes de septiembre? ¿Qué testimonios tenemos? Tenemos por qué dar gracias. Yo tengo uno Cuéntanos, Luz Helena. que, eh, no sé, y creo que ustedes saben que mi esposo estuvo enfermo creo que fue como al principio de este mes, bueno, Sí, a sí. finales de agosto, que le dio como un stroke, que se llama, ¿cómo es? Como algo, como una arteria que se le tapó, mejor dicho. Ujú, ujú. Y, y estuvo, pues, estuvo súper mal, que gracias a Dios que lo llevamos rápido y eso, y se le alcanzó de hacer, se le pudo hacer todo lo que se le tuvo que hacer. Todo el Y, procedimiento. Sí. lo operaron, como a los 5 días lo operaron de la arteria porque estaba con el 76% tapada, la arteria Opa. carótida. Ujú. Y, y el doctor cuando lo operó me dijo que tenía que operarle la otra también urgente, o sea, apenas se mejorara de esta, de la, o sea, como a la semana. Y uy, no, como a los 15 días fue a donde el doctor, después de que ya se mejoró de la arteria, de la operación, volvió a donde el doctor y le hizo pues la ecografía y todo eso, y le miró la arteria, ¿no? Que ya no necesitaba ninguna operación, que estaba bien Amén. y no la Aleluya. tuvo que operar. Bueno, las oraciones de la esposa. Sí. Amén. Ay, Qué sí, eso es bien, tan gloria lindo, a Dios. mi señor. Qué bueno, qué bueno. A ver, Leonardo dice aquí que Leonardo Villarraga levantó su mano para dar testimonio. Cuéntenos, Leonardo. Tienes que, estás muteado. Estás muteado, sigues muteado. Ahí. No, no te oímos. Sigues muteado. Mire, un ingeniero de sistemas y se dejó mutear. ¿Quién más tiene testimonio mientras se desmutea Leonardo? Que nos quiera compartir entonces. Yo les escribí anoche a la medianoche que hoy era, y trato de hacerlo siempre así, y que es Día de Acción de Gracias. Pues yo les tengo un testimonio, como a las 4 de la tarde saliendo de Unicentro, salí a recoger a Mireya que estaba terminando, mi esposa, terminando su terapia. Y por la premura me acerqué demasiado a un taxi y me lo llevé, o lo rocé, no me lo llevé, lo rocé por la parte de atrás. Entonces lo que hice fue adelantarme y en ese momento pensé, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Y lo que hice fue decirle gracias, Señor. Por esto también tengo que darte gracias. Muchas gracias, Señor. Y me bajé a hablar con el conductor, ¿no? El taxista, y decirle qué pena, lo siento mucho. Y él se sorprendió, ¿no? De que yo no tuviera eh, eh, una actitud de reclamo. El culpable había sido yo, aunque él estaba un poco mal parqueado.
pero yo me le acerqué demasiado al hacer la derecha por la 127. Y le dije, ¿qué tenemos que hacer? Lleguemos a un acuerdo. Y me dice, no, pues yo llamé al mecánico, le digo, mira el daño que hice en la parte trasera, ¿cuánto vale eso? Y entonces fue chistoso que él me pidió y más o menos llegamos a un acuerdo. Y le digo, pero ¿sabes qué? Que no tengo plata. Voy a cuadrar el carro y me toca ir a pedir un avance con la tarjeta. Y él estaba pues sorprendido cuando llegué y le entregué para que él arreglara ¿cómo llama? Su guardafango trasero. Y le dije, por favor, lo siento mucho. Aquí está tu dinero para que arregles. Pero era esa actitud que Dios me permitió tener, ¿no? Darle gracias en una circunstancia como esas, ¿no? Y asumirlo, ¿no? Sin complicarme, ¿no? Ok, ahora sí, Leonardo, tu testimonio. Aló, pastor, ¿me escuchan? Ahí sí te escuchamos. Bueno, pues yo no levanté la mano, pero sí aprovecho para agradecer por este mes, por la salud, por la familia, porque he habido trabajo, porque todo ha salido bien. Pues he visto la bendición de Dios todo el tiempo. Amén. Qué Sí, eso bien. básicamente. Y pues ya que no Ok. levanté la mano, pues aprovecho para participar. Qué bueno, hermoso testimonio, Leonardo. Seguro que sí. Dios siempre guardando nuestras vidas. Yasmín, cuéntanos, ¿cuál es tu testimonio? Pues, pastor, buenas noches. No es que tenga un testimonio puntual, la verdad, yo le agradezco a Dios todos los días por todo lo que me da. Le agradezco siempre por nuestra vida, por la salud, por el trabajo, por el techo, por mi familia, por el reunirnos, sea los fines de semana con la familia, o sea, en estas mismas clases. Yo le agradezco siempre realmente por todo lo que me da o por todo lo que no tengo, Amén. pero le agradezco siempre. Amén, amén, Sí. también, también. Darle gracias a Dios aún por lo que no tengo. Ok. Y Belén, ¿no tiene algún testimonio que nos cuente cómo se ha sentido a punto de ver la luz pública? Yo quiero escuchar un testimonio de Belén. Hola, pastor. Pues sí, como siempre, la verdad, le damos muchas gracias a Dios porque Belén sí ya casi viene en camino, Belén ya está cerca, estamos más o menos a un mes y medio, y bueno, realmente pueden hacer casi que dentro de un mes. Entonces, pues estamos muy contentos con Ugi, precisamente estábamos hablando de eso ahorita, pues porque realmente es como un sueño pues pensar que ya casi va a llegar. Entonces, pues digamos que los papás están corriendo con cosas como siempre, pero la verdad es que el testimonio es que pues ella ha sido como o sea, ella es un milagro y realmente los bebés son un milagro, pues todo lo que tiene que pasar para llegar, digamos, a ser concebidos. Es muy lindo y nosotros pues con Ubi le damos muchas gracias a Dios porque así lo hemos sentido desde el principio. Ella está muy bien, la verdad es que yo no he tenido ninguna complicación de salud. Amén. Pues Qué digamos que hemos bien. escuchado como muchos, digamos en este tiempo pues la gente no tiene muchos hijos. Y en general no es tan fácil tener hijos, pues es lo que nosotros hemos escuchado y la verdad es que para nosotros todo ha sido como una bendición porque todo ha sido como muy tranquilo, pues yo he estado bien, aparte de tener hambre todo el tiempo, pues yo estoy muy bien, entonces pues le damos muchas gracias a Dios por eso, pues porque ya viene bien, cada vez que hemos ido a verla en la ecografía, Belén está muy bien, ella se mueve muchísimo, que es un muy buen síntoma, entonces ella pues todo el tiempo se está moviendo, y pues digamos que eso también con Ugi, digamos, le damos gracias a Dios porque pues Él nos ha dado todos los medios para pues poderla esperar ahorita y digamos que asimismo
nos ha dado, digamos, la provisión para también esperarla ahorita y asimismo, digamos, poder pensar en que ahorita, digamos, en mi caso, puedo dedicarme a cuidar a mi bebé. Entonces, sé que no todas las mamás lo pueden hacer en la actualidad, pero digamos que en nuestro caso con Ugi siempre ha sido como una prioridad nuestra familia y nos ha permitido de pronto como ahorrar, nos ha permitido tener, digamos, lo necesario para pues poder traer a esta chiquita y poder tal vez estar un poco tranquilos. Obviamente pues hay que trabajar, pero de alguna manera digamos que el plan es poder dedicarme a cuidar a esta bebé y bueno, y los bebés que vengan. Entonces, Ah, pues le caramba. damos muchas gracias a Dios por eso, porque realmente, digamos que no escuchamos muy seguido, no conocemos tampoco, no tenemos muchos amigos que tengan hijos, pero digamos que es una bendición, la verdad, los bebés, los hijos son una bendición y desde el principio, Amén, amén. digamos que así lo hemos sentido y sabemos que así el Señor lo ha, digamos, lo ha propuesto, eh, que los hijos sean una bendición. Entonces, pues nada, le damos muchas gracias a Dios por eso y bueno, esperamos que en un mes de pronto ya les estamos diciendo que Belén ya nació. De pronto, puede ser. Muy ¿Sí? bien. Gloria a Dios. Bien, ¿alguien más tiene testimonio que nos quisiera compartir de este mes de septiembre? Pastor, buenas noches. Buenas, cuéntanos. Hola, Pastor. Bueno, yo sí este mes tengo hartos testimonios. Entonces, pues quise conectarme para darle la gloria a mi Señor. El primero es contarles, bueno, mi hermano Eric, que es mi hermano menor, está próximo a ser papá también con su primer hijo, ¿sí? Pero en las últimas 2 ecografías le diagnosticaron, bueno, le vieron como algo mal al bebé, ¿sí? Entonces, en la, bueno, en la primera que le dijeron, no sé cuál sería el número de ecografías que ya lo habrían hecho, pero en la primera que le dijeron que el bebé venía con un problema en sus riñones. Bueno, eso fue la primera vez. Cuando volvió a la siguiente ecografía, que fue como a los 2 meses, volvieron a mirarle y le volvieron a decir, no, su bebé definitivamente tiene problemas en los riñones, entonces ustedes tienen que irse a junta médica para definir todo porque esto es muy grave, el niño puede ser que nazca con diálisis desde pequeñito. Opa. O sea, era un diagnóstico terrible, la verdad fue un diagnóstico muy duro. Para mi hermano, pues muy duro porque él es primerizo con su bebé, igual así tuviera uno, no sé, 20 hijos, todos los hijos son importantes. Y para nosotros también, pues igual era o es una ilusión muy grande que pues los niños que nazcan bien. Entonces en ese momento los mandaron a una junta médica de urgencia, eso fue como un viernes. Entonces le dijeron, bueno, usted definitivamente se tiene que ir a junta médica para definir todo, cómo se va a hacer el proceso. Y la junta médica era como a 4 días después, ¿sí? O 5, como, no sé, era poquito tiempo. Entonces, Dios en su infinita misericordia me dirigió a través de, pues, de Esperanza, que es mi madre espiritual, para comenzar una cadena de oración en donde invitamos a toda mi familia, desde mi papá, que no es cristiano, hasta mis hijas, que son las más chiquitas por ahora de la familia, bueno, María Paula, que es la más chiquita. Entonces entramos en una cadena de oración en mi familia y la gloria es para Dios porque nos permitió primero que todo reunirnos en familia, orar todas las noches nos conectábamos por WhatsApp en videollamada y todos orábamos, o sea, desde María Paula, que es la más chiquita, mi papá oró solo el primer día, pero yo decía, Señor, cómo eres de hermoso. Mi papá es un hombre Qué pues ya bien. de edad que él nunca ha asistido pues a una iglesia ni nada, no le gusta, pero todos motivados por el amor a este sobrino que ya viene en camino. Y él también oró y pues para mí de verdad le digo que es un testimonio muy grande. Y lo mejor de eso no fue la reunión de familia que hicimos todos los días hasta el último día que era el miércoles que ellos tenían esa reunión, hicimos esa cadena de oración, pero a las 5:30 de la mañana todos también.
Y para la gloria de Dios, en esa reunión de médicos que hicieron, el niño estaba sano, o sea, no tenía nada, nada es nada. Le dijeron, no, todo Amén. está bien. Y yo sé que fue un milagro de mi Señor, del Dios al que yo le creo. Seguro que sí, seguro Amén, que sí. amén. Y qué berraquera. Qué Y hermoso testimonio. la Uy, verdad, sí, sí, sí. estamos muy contentos, ya casi está por nacer, está 15 días máximo de nacer mi bebé, bueno, mi sobrinito, muy felices todos y yo dándole siempre la gloria y la honra a Dios. También tuvimos un tiempo de oración en familia para hacer la acción de gracias por la respuesta, aunque no es tan fácil porque mi familia no toda es cristiana, pues el Señor nos ha respaldado mucho en eso y yo le doy la gloria a Dios por eso. También tengo que dar testimonios de mis hijas. Escuchando a Natalia, que ya va a ser mamá, le digo que lo mejor que puede hacer es invertir tiempo en sus hijos. Si yo lo hubiera sabido antes, antes lo hubiera hecho, pero bueno, nunca es tarde. El Señor me permite estar con mis hijas todo el tiempo y la retribución de Dios es inmensa. A María Paula le dieron un diploma, un reconocimiento en el colegio, ya estudia en un colegio cristiano, por, decía, por su fe, por su fe. Y aunque María Paula es una Amén. tan pequeñita, yo decía, Señor, cómo eres de hermoso, porque a través de esperanza, de la iglesia, me ha ido formando para ser cada día mejor. Y ese tiempo que uno le dedica a los hijos no es en vano. Y yo lo tengo claro, Dios me ha mostrado con mis hijas bendiciones hermosas en ellas, en lo que ellas son como personas, cómo van creciendo con Dios, en sus personalidades, en su fe con Dios. María Paula me dice algo que me llamó, mejor dicho, me llamó la atención diciéndome, mamá, pero qué gracia tiene ser cristiana si no estamos yendo a la iglesia, porque hace días que no hemos podido ir. Y hasta en eso tengo que darle las gracias a mi Señor y la gloria a Dios, porque ellas mismas son las que nos motivan a estar cerca de Dios, ¿sí? A seguir ahí, no bajar la Amén. guardia. Entonces, pues, serían muchas otras cosas, pero creo que por ahora eso, y pues la gloria es para mi Señor que me rodea de, pues en este caso, Esperanza, que ha sido tan importante en mi vida espiritual, me da las ganas también de seguir haciendo para la salvación y la vida eterna mía y de toda mi familia, que es tan importante para mí. Amén. Gloria a Dios. Hermosos Amén. testimonios, Yamil. Y tienes que seguir aprovechando para reunirte así como te has reunido con tu familia, ¿no? Sí, sí. Una vez cada mes, una vez cada 15 días, ¿no? Todos los que se quieran conectar, porque Dios ha sido bueno y Dios ha sido grande. Adriana, creo que habías levantado la mano para dar testimonio. ¿Y Sí, quién más pastor, tiene sí. testimonios? Connie. Adelante, Adri. Bueno, son tres pequeños por el tiempo, pero son muy importantes. Pues el primero es que en este mes de septiembre ver la recuperación, y yo lo voy a poner en esta palabra, la independencia que recuperó mi papá después de estar tanto tiempo en esa cama de cuidados intensivos, donde no se podía ni mover, ¿no? Amén. Entonces, él se fue el 12 de septiembre de acá de mi casa, se fue a su casa, a Corozal. Eh, en ese vuelo ni siquiera le permitieron tener silla de ruedas. O sea, a él le tocó escoger, o llevaba a su mascota, su perro, o se iba en silla de ruedas. Y él dijo, no, yo me voy caminando. Entonces, empezando por eso, que estuve en el aeropuerto caminando, donde no se levantaba ni nada, y llegó caminando a su casa. Pues ya maneja, toda la comida le cae Qué bien, o bien, sea, él está muy recuperado. Y lo más bonito es que qué constantemente le bueno, hacemos gloria a Dios. invitación para las reuniones de los jueves, por ejemplo. Pues ahorita porque la verdad pues no lo invité, pero lo invitamos a las reuniones, se conecta, se ha conectado el domingo, se conecta
Entonces, es ese, y él le gusta hacer devocionales. eh, entonces, eso ha sido un cambio y como él también muy agradecido pues por la bendición de la salud y el tiempo extra que Dios le regaló, porque de verdad, él, después de una peritonitis de 6, 7 días, que nadie sabía, Mm, es un milagro que esté vivo. El segundo seguro que milagro, sí. pues mi hermana que no vive acá en Colombia tenía una sociedad un poco confusa, se había aliado con alguien y pues aquí en la casa habíamos estado orando Álvaro y yo y pues mi mamá también orando por eso, ¿no? Hasta cuando se dio cuenta que la sociedad no le convenía y hoy me escribió que había podido recuperar la mitad de una inversión que hizo, más o menos eran como $3,000 australianos y ya hoy pude recuperar la mitad y sobre todo que pues que Dios la libró de continuar en esa sociedad. Entonces, Dios le cuida los caminos, lo que usted decía ahorita. Él mira a todos, Él está pendiente de todos y sobre todo nuestro Señor Jesucristo es un intercesor por, por el propósito que tiene por cada hijo. Y el tercero, que tiene que ver con los bancos, aunque no he podido hablar con ningún gerente ni nada, pastor, es que yo hace mucho tiempo, o sea, yo tuve muchas, o sea, hace muchos años, más o menos 18 años, yo quedé muy vetada en los bancos por unas, bueno, por deudas y bueno, y todo eso. Entonces, desde ese tiempo para acá yo no tengo vida crediticia, no tenía vida crediticia. Sin embargo, en este mes de septiembre tenía una necesidad y no sabía ni por dónde. Y yo dije, no, pues yo voy a aplicar. Me di cuenta que me llegó un correo diciendo, ofreciéndome un crédito. Yo dije, pues yo voy a aplicar, pero me da risa porque a mí no, ni siquiera, a mí todas las tarjetas me dicen, no, está reportada, no, no se puede, no, no tienes calificación. Y es lo que me dicen, no tienes calificación. Y pues para nuestra sorpresa, pues Dios suplió y Dios me dio ese, como nuevamente como la apertura de tener una vida crediticia, a pesar de que pues, no Amén. es la idea manejar el crédito, pero entonces, y no conozco al gerente, pero el gerente es Dios. Amén, Bueno, amén. gracias. Recuerden que vamos a orar por los gerentes. ¿Cuál es el nombre del gerente suyo para que estemos orando? El domingo nos van a entregar los nuevos testamentos que vamos a estar utilizando para evangelizar, ¿no? O sea que usted tiene que pensarlo y decidirse, ¿no? ¿Alguien más tiene testimonios? Sí, Isabelita, cuéntanos. sí, gracias. Bueno, quiero darle muchas gracias al Señor por que este no ha sido un tiempo fácil. Desde hace 3 meses ha sido como una recaída en la salud y pues solamente con la ayuda del Señor he podido superar un poco la situación y en medio de todo eso empezó a presentarse la dificultad que tenemos en las IPS de que no estaban entregando las drogas y empezaron a pasar, perdón, a pasar los meses y nada, me entregaban unas pocas y las otras no. Y pues Dios permitió que Andreita Melo me colaborara. Ella se dispuso a hacer todo el proceso para poner una tutela. Em, yo le mandé por correo todos los papeles y pues ella con el amor del Señor ha hecho todo esto. Contamos con la colaboración de personas de la iglesia para ayudarnos económicamente con los gastos y le doy gracias al Señor por cada una de esas personas. Y finalmente salió la tutela a mi favor y ya estoy empezando a recibir las drogas con, o sea, retrospectivo, ¿no? No, porque normalmente le dan a uno las últimas que no hayan entregado, pero me están entregando desde todos los documentos que se presentaron
desde hace 6 meses. Entonces, quiero darle Bien, muchas gracias al Señor por bien. la ayuda que he recibido en la iglesia, por cada una de las personas, por la disposición amorosa de Andrea para hacerlo. Y lo otro es que, uy, pastor, a mí me ha servido estar en el curso porque es la única manera de estar cerca de la iglesia. Y para mí ha sido de una motivación muy grande. Me siento cerca a mi familia espiritual y, Amén. y me ayuda mucho en medio de esta soledad. Entonces le doy muchas gracias al Señor por todo eso. Ok, qué bueno, hermoso testimonio, Isabelita. Ok, los dos últimos testimonios para que nos vamos a tomar la guapanelita. Constanza, Constanza, pastor. sí, cuéntanos. Desmuteate. Estás muteada. Buenas Buenas noches. noches. ¿Sí? Bueno, pues mis testimonios y agradecimiento para el Señor es de que pues tengo salud, al igual pues he tenido problemas por la EPS. Siempre que voy a por mi droga, no hay, y ahora tengo que autorizar otras cosas. La La cita cita se se suponía suponía que que era era para para el el 28 28 de septiembre para el control y tampoco la tengo. Tengo que ahora autorizar otra vez. Pero pues gracias a Dios estoy bien de salud. Amén. El otro testimonio y agradecimiento es porque aunque no soy casada, este mes, el 18 de septiembre, cumplimos 32 años con estar con Mauricio González. Entonces, Ese es un matrimonio de hecho. Vamos a ver cuándo hacemos esa celebración, Mauricio. Uy, Ya sí, es sí, tiempo, sí. después de 32 años. ¿Quiénes creen que eso debe ser un hecho? Un aplauso para Mauricio y Constanza. Sí, Que sea un Ok, hecho. ok. muy O sea que agradecida con aliste Dios. el frac, Mauricio. Hermoso tu testimonio, Constanza. Y así Muchas gracias, echándolo al pastor. agua, fabuloso. Algo más, cuéntame. Muchas gracias, pastor. Ok, Gracias, gracias. Dios les bendiga. Señor, muchas gracias por toda tu bondad, por toda tu misericordia expresada en el mes de septiembre. Y colocamos en tus manos este mes de octubre, para que en todo, a cada uno de estos hijos tuyos les vaya bien. Y que la gracia, la paz y la misericordia les acompañen, Señor. Gracias, Señor. Y que en este mes puedan conocer mucho más acerca del Señor, nuestro Dios. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Ok. Amén. Dios les bendiga. Amén y amén. Ok, nos vemos Chao, el pastor. Gracias. jueves las damas Muchas y el gracias. domingo nos chao, vemos. gracias. Bueno, Ok. Gracias. gracias, Gracias por la pastor. invitación al Pastor, buenas matrimonio. noches, que Gracias. descansen. Gracias por la invitación. Todos están Así invitados. será. ¿No es cierto, Bendiciones Mauricio? a los novios. Gracias. Listo. Ven, Mauricio no dijo nada. ¿Y Mauricio qué dice? Quedó Exacto. mudo. Es que Ay, estaba no. muteado el pan. Está muteado. Se mutió. Se muteó. Está emocionado. 32 años pensándolo. Está haciendo los Ok, planes. ok. Listo. Dios les Gracias. bendiga. Bendiciones. Gracias. Feliz Feliz noche noche. para todos. Un abrazo para Bendiciones. cada uno. Ok. Un abracito. Gracias. Un abrazo, Abrazo. Bueno, muchas gracias, bendiciones a ok. todos. Abrazos. Gracias. Feliz Nos noche vemos el para todos. jueves. Feliz noche. Ok.